Hola David, creo que estaba ahí David conectándose el audio. Y voy a pasar un link más. A ver, vamos a pasar un link por acá. A ver si lo tengo acá. Voy a buscar a vos. Eh, ujú. Así que bueno, tenemos la suerte de Ale Maíz. Vos, Ale, estás ahora con Ale Fópoli. Sí, estoy con Muy Ale bien. Fópoli desde hace rato, digamos. Ya hace un montón, te llevó a trabajar con vos. Sí, en parte digamos que me adoptó. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bueno que te haya adoptado. Bueno, hola David, gracias por sumarte. ¿Cómo anda, Hola maestro? Fernando, ¿Todo bien? no, gracias por extender la invitación, sí, todo bien, gracias. Por favor, sino que David es un compañero ahí de la certificación, así que bien, estamos ahí 10 puntos. Ahora arrancamos, ya somos muy pocos hoy, David, porque les cuento a todos, a Ale, siempre hago como una publicidad de unas cosas re complicadas, que esta vez decidí no hacerla, básicamente para ser más expeditivo, ¿no? Así que vamos a arrancar, si les parece, si estamos todos y vemos si en una hora podemos avanzar, ¿sí? Podemos resumir esto, que un poco son dos workshops finales sobre agilidad, eh, bueno, tiene que ver con esto de la gestión de múltiples equipos y cómo resolver los conflictos, ¿no? Son como dos ámbitos que están acá eh, en juego y vamos a conversar un poco de eso, algunos ejemplos que puedan pasar, tratando de mantener la confidencialidad, porque bueno, tenemos acá compañeros de una entidad muy, muy famosa, entonces vamos a trabajar para poner ejemplos quizá más genéricos o experiencias sin dar tanto detalle, ¿sí? ¿Les parece? Este, bueno, el primer tema que tenemos en la primera, vamos a ver si en media hora podemos aplicar esto, tiene que ver con la gestión de dependencias en un entorno, digamos, de múltiples equipos, ¿sí? Con Scrum, sobre todo está muy basado en lo que es LES, ¿sí? Que tiene que ver con un marco de trabajo para equipos, cuando hay varios equipos de trabajo, utilizando Scrum. Utiliza mucho, a mí me pareció bastante sencillo de aplicar, de hecho, bueno, lo aplicamos con 6 células de trabajo eh, en el equipo que tenemos, y muchas de las prácticas, de las reuniones, de los eventos, digamos, las hemos tomado desde ahí, de LES. Eh, por lo cual, si les parece, avanzamos, ¿sí? Vamos a ver esto, gestión de dependencias con equipos múltiples, y vamos a ver distintas cuestiones, por ejemplo, cuál es el rol del Scrum Master, y ahí podemos ir conversando, no es la idea hacer por ahí un monólogo o una monografía de esto, sino que si quieren podemos conversar y bueno, si se extiende un poquito más lo vemos. En principio, bueno, ya sabemos que un poco el rol del Scrum Master tiene que ver con llevar un poco la palabra de la agilidad, digamos, a los distintos equipos, ¿no? Llevar las buenas prácticas. Y muchas veces se confunde esto con ser el secretario del equipo o el líder. Y el rol un poco del Scrum Master, sobre todo también en equipos, donde hay múltiples equipos, tiene que ver con otros focos, ¿no? Tiene que ver más allá de llevar un poco la práctica ágil, dinámicas y un poco un entorno de trabajo al equipo, con el cual trabaja, sobre todo en las primeras instancias. También tiene un trabajo bastante fuerte que hacer con el dueño, con el product owner, digamos, también con la organización y
y bueno, en relación a las prácticas también de desarrollo, ¿sí? Y si tuviéramos un poco que ver a nivel intensidad, y ahora vamos a ver un poquito en cada caso, podemos ver, por ejemplo, en esta gráfica, que tiene un poco el foco en el eje de las Y y en el eje de las X el tiempo, cómo rápidamente se puede ver que hay una alta intensidad en relación al equipo, ¿sí? Muchas veces para poder constituirlo, para poder darle seguridad e independencia, que pueda ser autónomo, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle, con el Product Owner, también ayudándolo a dar una visión de producto, porque probablemente el Product Owner tenga una visión de producto, pero está bueno ver cómo encajar esto dentro de la agilidad y en relación al feedback que se recibe desde el equipo. Y también hay un trabajo fuerte a nivel, al menos al principio, a nivel organizacional, cuando se están conformando un poco los equipos, para dar algunas buenas prácticas de base, digamos, ¿no? Entonces, luego podemos ver que el desarrollo de prácticas quizás más avanzadas, bueno, se desarrolla más con el tiempo. Entonces, si vamos a ver un poco más en detalle, nada, decíamos, en relación al equipo, es fundamental que el equipo, y esto lo vamos a ver una y otra vez, pueda aportar, pueda desarrollar estas competencias de independencia, ¿no? Que pueda ser independiente, que pueda desarrollar la autogestión, y pueda también el equipo asumir una responsabilidad compartida, y pueda también aprender a relacionarse con los otros equipos, ¿sí? Y eso, ¿cuánto tiempo, no? Hasta que el equipo, bueno, de alguna forma logre una madurez, y por eso se ve, digamos, una curva, digamos, donde empieza a bajar cuando el equipo ya tiene madurez, de tal forma que el Scrum Master pueda apartarse y pueda trabajar con otros equipos, ¿sí? Un poco, ¿para qué? Para lograr esto, ¿no? La independencia, la autonomía de este equipo. Y en el desarrollo de producto decíamos también, ¿no? Es fundamental no solamente ayudar al Product Owner, sino que muchas veces chequear que tengamos el Product Owner adecuado en el equipo. Muchas veces el Product Owner está, sobre todo son organizaciones que pasan en una transición de un esquema más tradicional hacia la agilidad, hay algunos vicios, ¿no? Un poco basarse en la culpa, basarse en un poco el quintismo, vamos a ponerle este término argentino que es mantener las quintas, también la desconfianza, ¿no? En el equipo. Y bueno, eso es algo sobre el cual el Scrum Master va a tener que trabajar muy, muy duro, ¿sí? Y en relación a la organización, bueno, lo comentamos ya, desarrollar buenas prácticas, desarrollar una estructura básica de funcionamiento, algo que después va a retomar una vez que el equipo está maduro, para pasar a distintos niveles de evolución de la agilidad, ¿no? Eso también lo hemos visto un poco en la práctica, cómo ir todo el tiempo evolucionando las soluciones y los abordajes. Por ejemplo, no sé, la experiencia nuestra, hemos arrancado con algunas células, en realidad hemos arrancado más tipo Big Bang con esquemas de células, hemos, por ejemplo, cambiado todo el tiempo a medida que el negocio lo requería, y luego hemos empezado una vez que la comunicación entre las células, bueno, hemos trabajado mucho también sobre los roles de liderazgo, ¿no? Para poder bajar un poco la carga, la intensidad de la presencia del líder, podríamos decir, en relación a cómo trabaja el equipo, ¿no? Esto de que siempre buscamos la figura del líder para que defina por el propio equipo, y eso, bueno, un poco mata la autoorganización que estamos buscando. Entonces, bueno, hemos trabajado con distintas técnicas para eso,
¿no? Para poder que el equipo se empodere. Muchas veces el líder tiene que retraerse para poder el equipo dar un paso al frente, ¿no? Como decíamos, si vamos a coordinar, por ejemplo, hay que hacer tareas de coordinación entre equipos, bueno, que lo haga el mismo equipo. No es la función del Scrum Master aquí hacer esta función, ¿sí? Así que bueno, avanzamos un poco. Obviamente que el equipo se va a solidificar, digamos, se va a consolidar a medida que genere valor, digamos, y eso tiene que ver, en el caso del software, con la producción de software, en el caso de otro tipo de gestión de productos, con el producto ya tomando contacto con el cliente, ¿sí? Y vamos a ver un poquito el equipo, vamos a hablar un poco de equipo, que obviamente el equipo tiene, podemos decir, es el tractor, podemos decir, es el motor de la generación de producto. Y bueno, va a ser muy importante que este equipo tenga, digamos, características adecuadas para poder gestionar, ¿no? Estos equipos. Vamos a hablar un poco de equipos, pero estamos hablando de gestión entre múltiples equipos. En principio, eh, tener un backlog compartido. Bueno, nosotros eso lo hemos hecho en estos 6 equipos, con un backlog compartido, con trabajos que sí, que muchas veces tienen dependencia, pero apuntando a que cada equipo pueda resolver de punta a punta lo que necesita, ¿sí? Eso, en el caso puntual, muchas veces no sucede en la primera iteración o en las primeras iteraciones en lo cuanto a la transformación de una agilidad escalada, digamos. Y a veces, muchas veces se recomienda que haya un equipo al menos que tenga esa práctica, ¿sí? De poder resolver características de producto, o sea, o experiencia del cliente de punta a punta, ¿sí? Muchas veces los equipos están enfocados más en componentes, en componentizaciones, componentes de software, y bueno, está bueno poder romper esa dependencia, ¿no? Bueno, que el equipo también, como decíamos antes, pueda lograr acuerdos entre qué, entre ellos mismos, entre otras células de trabajo, otros equipos, digamos, otras tribus, bueno, dependiendo un poco cómo le llames. Y también, es decir, resolver esto de las dependencias externas y, bueno, otra vez el liderazgo distribuido, ¿no? Por lo cual el equipo está empoderado para diseñar cómo hacer lo que hay que hacer, para planificar de alguna forma, para decir qué entra, qué no entra, para ejecutar sus tareas, para ver cómo evoluciona. Entonces ese lugar, un poco el cual antes se llamaba un poco al director de proyecto, hoy se busca que lo tenga el equipo, ¿no? Por lo cual el Scrum Master va a ser importante que desarrolle ese ámbito, ese contexto, y que el equipo también esté nutrido por múltiples funciones, personas que puedan ser, podemos decir, multifuncionales, que tengan obviamente un propósito claro, esto de qué es lo que nos une, me gusta decir, qué es lo que nos une como equipo. Bueno, es fundamental, ¿no? Y que haya, de nuevo, no tengamos que depender, por ejemplo, de un área de calidad para poder testear nuestro producto, o para poder diseñarlo, de un área de diseño, digamos, que está bueno que pueda estar óptimamente dentro de ese equipo, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? Una consulta, Fernando, A significa que ver. para no tener estas dependencias, la misma célula debería tener todas las capacidades. Por ejemplo, tú mencionaste el área de calidad, es decir, tanto desarrollo, análisis, conocimiento del negocio y calidad, todos deberían estar juntos en la misma célula. Esa podría ser como una buena estrategia para evitar dependencias externas. Claro, tal cual, exactamente. Esa es un poco la idea. También
que puedan entender de punta a punta un poco el viaje del cliente, ¿no? Eso es un cambio que está bueno incorporar, que tenga un poco una estructura por funciones, es decir, que todos puedan hacer lo que la experiencia del cliente pide, digamos. Que en mi experiencia no es tan sencillo, ¿no? Es un cambio que, sobre todo los de sistemas, o los que somos ingenieros, estamos más componentizados. Entonces tener esa mirada, creo que es un cambio, me aviso ahí a Diego, mi compañero, que vamos a empezar a implementar, ¿no? Está bueno tener esa mirada. Ya lo hemos hecho en alguna situación. Bueno, a veces pasa que también, David, bueno, no tenés todos los perfiles adecuados, ¿no? Y está bueno desarrollarlos también. Hay como un poco la bibliografía es como que, o no la bibliografía, un poco la creencia es, viste que siempre hablábamos de los I o de los T, digamos, y muchas veces se puede abolir la utilización de los especialistas, aquellos que saben mucho, y lo bueno es empezar a que esos especialistas desarrollen otras competencias, ¿no? La competencia de la prueba, bueno, lo que vimos un poco en excelencia técnica, ¿no? Que desarrollen otras habilidades en mayor o menor grado para que el equipo pueda ser lo más autónomo posible, ¿no? Y que hay de acuerdo con otras dependencias de áreas que seguramente no van a estar dentro de la célula, por ejemplo, dependencias con validaciones del área legal. Claro. Bueno, hay áreas que son quizás más genéricas o más es difícil tener un abogado, depende un poco el negocio, ¿no? Pero sí, creo que si la dependencia, no sé qué opinás, si la dependencia es quizás más de menor grado, de menor injerencia, bueno, puede estar quizás en un equipo especializado. Creo que la idea de estos equipos es que tengan el mayor foco posible, ¿no? Y que cada integrante esté como en esa iniciativa. No sé qué opina un poco el resto del equipo, pero en mi experiencia pasa eso, ¿no? Temas como legales o consultas muy puntuales, a menos que sea un stakeholder tan importante que estés en un sistema de esa índole, ¿no? De esa industria. ¿Qué opinas, David, vos? Bueno, yo, para compartirles una experiencia, estuve de pasada nada más en el lab de Santander en México, entonces lo que nos comentaban era que para evitar estas dependencias y evitar que cada célula, como estaba en un edificio separado, tenga que interrumpir sus actividades y tengan que movilizarse a la casa matriz donde estaba el área legal, estaban ellos instrumentando una forma en la que traían una vez por semana a la fábrica digital la persona de legal y se paseaba por cada una de las células de la fábrica digital. Y claro, eso seguramente se dieron cuenta instrumentando una vez que escalaban las dependencias o inconvenientes a través de cada una de las células y de esa forma trataron de optimizar el tiempo para que más bien que el experto de las otras áreas se movilice hacia la célula para evitar que toda la célula tenga que interrumpir su actividad y moverse hacia las áreas funcionales. Trabajaba esa persona en varias células ese día. Claro, lo traían una vez por semana para interactuar todas las dudas con todas las células. Está bueno, no está bueno interrumpirse. porque también ayuda a la interdependencia, ¿no? Bueno, algo que está un poco sucinto en esto es la flexibilidad que tiene que tener el equipo, ¿no? Para aprender nuevas capacidades. En general, bueno, estos equipos tienen esa predisposición, pero bueno, es como algo inherente, ¿no? Tener esta capacidad de flexibilizarse, de aprender cosas nuevas y demás. Como así también de tomar decisiones. Como decimos, toda reunión es una toma de decisiones, ¿no? Tiene sentido la reunión si podemos tomar una decisión, poder lograr acuerdos también, y poder también enfrentar los conflictos
que por lo menos en muchas culturas el conflicto se ve algo como que no tiene que ocurrir, y sin embargo el conflicto necesariamente hace que el equipo pueda florecer, que pueda entenderse, que pueda empatizar, que pueda observar los distintos puntos de vista, por lo cual creo que ahí, para mí el Scrum Master, y después lo vamos a ver, con distinto nivel de presencia o de perspicacia, siempre tiene que estar ahí atento a esa situación y dejar que el equipo pueda resolver las situaciones, para ver cómo coordinan acciones, cómo entablan confianza, ¿no? Ese tipo de cuestiones son fundamentales. ¿Qué más? Bueno, hablamos un poco de equipos de funciones. Hablamos un poco, esto, y es discutible, me voy a meter un poco en este tema, que tiene que ver con, que un poco lo vimos, cuál es la diferencia entre un equipo de componentes, de alguna forma, versus un equipo de funciones. Quizás un equipo de componentes es el que tiene la pieza A, la pieza B, la pieza C, y los ítems los toman, cada uno tiene como propiedad, digamos, sobre un componente, y si este necesita de este equipo, bueno, lo solicita, ¿no? Y acá hay mucha interacción, mucha necesidad de coordinar, y bueno, quizás el Future Team, como decíamos, ¿no? Tiene por ahí la responsabilidad de tocar varios componentes, y esto requiere de varias prácticas también, ¿no? de excelencia técnica, que haya un código abierto, por lo menos, para que puedan todos tocar, otros tipos de relaciones de confianza y demás. Entonces, esto me pareció algo interesante como para poder también tender a eso, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya hablamos un poco de la transición de un equipo tradicional, por ahí basado en componentes, a un equipo de funciones, quizás haciendo un primer acercamiento con una célula que funcione de esa manera para después poder aplicarlo. ¿Sí? Esa es una buena aplicación. Y luego, a nivel organizacional, un poco quería compartir, bueno, cómo es quizás, bueno, la organización propuesta, que tiene que ver con tener un head de producto, de grupo de productos, los distintos equipos, ¿sí? Con su Scrum Master, bueno, un Product Owner, digamos, y bueno, y evitar estas áreas comunes, ¿no? Que decíamos, el área de calidad, el área de integración continua, o tener un área de inmersión de código, por ejemplo, de arquitectura, ¿no? Sino que puedan este equipo ser más cross-funcional. Y bueno, depende de la configuración, ¿no? Nosotros en nuestro caso, por lo menos tenemos un Scrum Master general, no tenemos tanto un Scrum Master por célula, y bueno, funciona bien, o por lo menos en este grado lo vemos bien, y también hay cierta predisposición del equipo a gestionar por sí mismo, así que eso nos ha funcionado, ¿sí? Y bueno, siempre con el dueño del producto ahí. De ahí pueden aportar mis compañeros también sin problema. Me quedó la llamita por ahí, que es medio botón, medio vigilante la llamita, pero bueno. ¿Cómo escuchan esto? ¿Qué les parece? Ya un poco con esto terminamos, un poco el abordaje, ¿no? De cómo trabajar en este tipo de organizaciones cuando escala un poco el modelo Scrum, ¿no? ¿Qué opina Diego? Por ejemplo, le voy a abrir el micrófono. Ahí está, mirá, muy bien. Te gané, ¿no? Me ganaste. No sea en el caso de Ale, pero en el caso nuestro, cuando vos abordás así una metodología Agile,
con Scrum y demás, y tender a hacer que las células sean autosuficientes, te tiene que acompañar mucho lo que es, más llevado técnicamente, la arquitectura del producto. Y eso es algo difícil, porque al tener vos en ciertos productos una arquitectura muy monolítica, es muy difícil fraccionar el producto para que varias células puedan tocar, interactuar con él y sean totalmente autónomas, ¿sí? Independientes. Entonces, hasta llegar a un modelo es un trabajo bastante largo, es un trabajo, como ya sabe Fer, que se busca mucho consenso e interacción entre todos los equipos, las células, y acuerdos entre ellas. Ahí es cuando tomo el ejemplo de David, con el tema del chico de legales, que se tomaba un tiempo para ir y cruzarse a todas las células. Ahí es como que hubo un acuerdo entre equipos, entre células, con otras, para que por lo menos haya, esta persona preste su tiempo determinado para ayudar a los diferentes equipos. Y eso es hoy en día, creo, lo que estamos buscando en los equipos, hasta llegar a lo que es en sí lo que dice la metodología, tratar de que el equipo realmente sea autosuficiente, es transitar esta etapa de acuerdos hasta que la arquitectura nos ayude a llegar a ese fin. Entonces, se cuenta con varias células que entre ellas, al bordar algún proyecto o algo, se busca un consenso, un acuerdo de acompañamiento. Okay. Y me parece que eso hoy en día es una muy buena práctica de reconocimiento entre los equipos, y también de hacer, transmitir el conocimiento dentro de la célula, y que no quede solamente en un code de autosuficiencia dentro de la célula, sino que también se reparta en otras. Okay. Sí. Yo agregaría que básicamente cuando son conocimientos demasiado específicos, que no necesariamente en todos los proyectos o en todo el producto que tengas que hacer tiene que estar, entonces no necesariamente tiene que estar en el core de la célula ese conocimiento. Después es como decís, la célula debería o tendería a ser autosuficiente, pero ese tipo de conocimientos como algo de legales o demás, por ahí no forma parte tanto del desarrollo de la célula, sino más bien de una definición, de desarrollo del producto, sino más bien de una definición. Entonces, es muy factible que no esté el conocimiento en cada una de las células. Pero, por ejemplo, en el caso de QA, es lógico que cada célula sepa testear y producir un producto creíble o potable. Bien. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a todos y todas por el aporte. Y vamos al segundo tema, ¿les parece? Iba a decir que se iba a armar goma recién, pero vamos a ver un poco este tema de los conflictos, ¿sí? Bueno, muchas veces pasa en los equipos, sobre todo cuando escala la cantidad de gente, muchas veces no, pero bueno, también la cantidad de interacciones. Hay un modelo que es n por n-1, creo que es la cantidad de interacciones, también generan conflictos, muchas veces, mayor cantidad de conflictos, sobre todo cuando el equipo tiene un nivel de evolución, digamos, bajo, digamos, o recién se conocen. Quizás la primera etapa, según Whitmore, a mí me gusta Whitmore, me gusta la vieja escuela del trabajo en equipo, que Whitmore decía, bueno, la primera etapa es cuando se conocen, se están midiendo, la segunda etapa es la de conflicto, ¿no? El quilombo, se empieza ya a medir y qué sé yo. Después otros autores un poco imitan este abordaje, y como decíamos antes, según cómo el equipo pueda resolver sus conflictos,
también va a definir su carácter, ¿no? La forma en la cual pueden entenderse, conversar y definir qué es lo que quieren hacer y qué no. Entonces, pero en definitiva siempre o muchas veces los equipos tienen esta situación, ¿no? Como de oposición, de uno por un lado, otro por el otro. Entonces ahí el Scrum Master, que por definición se ocupa más de las personas y de las interacciones que quizás que de los procesos, ¿no? Se ocupa del proceso también, pero se ocupa más de que las personas conversen. Bueno, tiene que estar muy atento a esto, ¿no? Tiene que estar, en principio, con la escucha activa, que es un principio que se ve mucho en coaching, que tiene que ver con escuchar sin mapear tanto con tu mundo interior, sino con lo que quiere decir un poco el compañero de trabajo, ¿no? En este caso, colaborador, poder poner la mente en blanco, poder observar lo no verbal, también lo que se dice, lo que no se dice, desarrollar también la intuición, es muy importante la intuición, siempre haciéndote cargo de tu escucha, obviamente, no, esto de vos dijiste tal cosa y capaz que la persona no lo dijo tal cual, ¿no? Entonces ahí el parafraseo, un poco la reinterpretación, jugar un poco con emplear estas técnicas de escucha es muy importante. También digamos, el Scrum va a tener que trabajar con la empatía, es decir, con la capacidad de ponerse en el lugar del otro, con uno de los pilares un poco que tiene que ver con el respeto, obviamente. Y hay una palabra que a mí me gustó mucho cuando leí esto, que tiene que ver con la sanación, que parece así medio como de magia, o de no sé qué, pero digamos, tiene que ver con ayudar al equipo a resolver sus problemas, ¿sí? Sus conflictos que pueda haber de relaciones, y buscando desarrollar skills en el equipo. Estos skills mismos de escucha, el skill también de empatía, ¿no? Son habilidades que necesitamos cada uno de nosotros. Podemos hablar de inteligencia emocional, ¿no? También acá las capacidades interpersonales, si vamos un poco más profundo, o sea, las capacidades para relacionarme con los otros, es una competencia clave, quizás más clave que ser, podemos decir, tener un coeficiente intelectual alto, ¿no? Y la capacidad de analizarte a ti mismo o a ti misma, que tiene que ver con las competencias intrapersonales, ¿no? O sea, la inteligencia intrapersonal. Bueno, todo esto, si eres capaz de ayudar a tu equipo en esto, bueno, tendrás también un mayor skill. También para poder tener una observación, que también se ve en inteligencia emocional, de la conciencia sistémica, la conciencia organizacional también, ¿no? Es decir, en qué momento está pasando la organización y cómo empleo lo que pasa para aplicarlo en mi equipo de trabajo. Eso te da una visión también holística. Y bueno, también la capacidad para persuadir al equipo sobre el camino por el cual ir, ¿no? Es decir, cómo desarrollar también la propia influencia del equipo y no simplemente utilizar la fuerza bruta, digamos. Es decir, cómo desarrollar una nueva conciencia en el equipo que los ayude a lograr productos que satisfagan al cliente, digamos. Esto que parece un verso, digamos, pero también tiene que ver con un carácter personal de los integrantes. A mí me sale también, trayendo de otros modelos, ¿no? El Scrum tiene que ayudar a que aparezca en cada uno de nosotros, cada uno de los integrantes del equipo, el adulto, ¿sí? Es decir, muchas veces los conflictos nos llevan
a comportarnos como niños, ¿no? Un niño por ahí más rebelde, o quizás algunos sumisos, ¿sí? que prefieren no hablar, o directamente negativos, esos que se quejan de todo. Entonces está bueno que ahí un poco el Scrum pueda ver en qué situación está cada una de las personas en cada momento, ¿no? Por lo cual es importante que pueda ver más allá del día a día, que pueda ver la evolución del equipo como un proceso, y pueda también tener capacidad de anticipación, capacidad de preparar las dinámicas, bueno, un poco lo que pasa siempre. Y a nivel de conflictos, esta PPT salió así como toda junta. Un poco hay distintos niveles de conflicto. No sé si hasta acá alguna duda con esto, que es un tema que me gusta, los conflictos. Si no avanzo, tenemos muy bien de tiempo, así que este tema es un tema lindo para discutir, para conversar. Bueno, hay distintos niveles de intensidad, podemos decir, ¿no? Bueno, desde problemas a resolver, o sea, desacuerdos sobre cosas puntuales, sobre necesidades, sobre objetivos que no son los mismos. Nivel 1, podemos decir, que un poco resuelto el problema, o el objeto, resuelta el conflicto, ¿sí? Y acá es necesario generar un poco acuerdos de colaboración, un poco ver más allá del un poco el bosque, tener esto de relaciones ganar-ganar, ¿no? También, según las culturas, por lo menos hablo por la Argentina, que es la que conozco, muchas veces que vemos el mundo dual, ¿no? De ganar-perder, está bueno también ver que podemos, esto también se ve en negociación, ver una torta más grande, ¿no? Hacer crecer la torta. Y para esto se requiere quizás competencias como esto que decíamos antes, la escucha, la habilidad para resolver problemas, un poco el orden, ¿no? Un pensamiento lógico. Bueno, y eso es un poco ese nivel. El nivel 2 tiene que ver con, bueno, desacuerdos ya que se mezclan más con temas personales. Cada vez que tenemos dudas sobre alguien, lo llenamos, o no hay una conversación, me gusta traer esto también. Cada vez que no hay la posibilidad de una conversación, llenamos ese vacío con características personales, ¿no? Tal es una tonta, un tonto, o es, bueno, en Argentina decimos otra mala palabra. Y bueno, hay un poco en este nivel de desacuerdo, digamos, en el nivel 2, cierta desconfianza, cierta precaución en relación al otro. Bueno, empezamos a hablar de temas de personalidad, quizás, o esta persona es como de tal manera. Bueno, empiezan a haber algunos tiros por elevación. No, bueno, algunas personas acá, tal cosa, ¿no? Empiezan a haber palos. Empieza a haber esta cuestión de ellos y nosotros, y empieza a gestarse un clima hostil, ¿sí? Quizás a no exponerse tanto, a no quedar como esto que somos parte de una contienda. Y acá, bueno, además de las capacidades que vimos antes, de escucha y demás, y es necesario quizá un nivel de análisis mayor, porque está un poco mezclada los problemas. Y bueno, es fundamental la capacidad de mediar, ¿no? Muchas veces son problemas quizá entre dos o más. Si son entre más, puede empezarse a armar algunos bandos. Y bueno, yo lo veo identificado con esta segunda etapa también, que comenta esto de la evolución de los equipos. Y bueno, nada, creo que generar un poco la conciencia de equipo acá, o la conciencia de que podemos ganar, es un buen medio, ¿no? El tercer nivel
que acá es donde un poco quizás no coincido tanto, que tiene que ver, y ahora voy a explicar por qué, empieza a haber un nivel ya más de, bueno, yo quiero ganar y quiero que vos pierdas, esto como el capricho, empieza a haber como una resistencia a poder querer tener un acuerdo, ¿sí? Hay mucho foco en que el otro es, quizás no dicho, pero como un enemigo, eh, y bueno, empiezan a haber ataques personales, ¿sí? Empieza a haber facciones ya más marcadas, y empieza a haber un poco malos tratos, ¿no? Inclusive la información que circula también empieza a tergiversarse, empieza a haber picardías, y las generalizaciones, lo que llamamos eh, unas generalizaciones como siempre pasa esto, nunca me aceptan una idea, por ejemplo, siempre que hablo tal cosa, es una distorsión cognitiva esa, siempre, los nunca, los todos, y qué sé yo, es decir, una distinción que no nos permite ver lo que podemos llamar realidad, bueno, nos hace operar en esto y quedarnos anclados, ¿no? Por lo cual, aquí, lo que, en los problemas de 1 a 3, se recomienda al Scrum Master o que no haga nada, o que pueda ayudar al equipo, pero medio de costado, digamos, de tal forma que pueda seguir esta un poco frase, ¿no? Y pueda de alguna forma correrse del medio para que el equipo lo resuelva por sí mismo, ¿no? Yo creo que un poco el caso del tercer estadio de contienda, yo creo que ahí es importante que el Scrum Master pueda intervenir, ¿sí? Pueda intervenir y pueda diseñar alguna dinámica o alguna eh, generación de conciencia, negociar acuerdos entre ellos, pueda reconocer qué cosas son aceptables dentro de una conversación y qué cosas no. Y ahí está bueno que pueda también entender esto que decíamos antes, de los tipos de personas que integran el equipo. Hay múltiples modelos de identificación un poco de personalidades, como Myers-Briggs, ¿no? Dicen, sos más generalista, más especialista, más enfocado en ver el árbol. Bueno, distintos tipos de características que definen a las personas. Que les decía, desde qué personaje opera quizás desde un crítico, desde una persona más nutritiva, desde un adulto, desde un niño quizás más rebelde. Yo conozco a personas, por ejemplo, que tienen un niño libre el personaje de niño libre muy desarrollado y te dice lo que piensa y son espectaculares, ¿no? Y si no, bueno, están los que son más sumisos y por ahí hay alguna situación de conflicto, se quedan callados. Bueno, ¿cómo poder entender este tipo de personalidades para poder intervenir, ¿no? Para poder ayudarlos, para poder asistirlos? Y después podemos ver algún tipo de ejemplo, cualquier cosa. Y lucha, bueno, lucha ya es un nivel quizás más abrasivo, más aguerrido. Ya directamente lo que dice un poco la bibliografía, que tiene que ver con querer deshacerte del otro, ya no te lo bancás más y se muera. Hay más frialdad en la relación, esa frialdad que hace que no quieras hablar con el otro bando. Y acá es como que ya quizás el conflicto tiene un tiempo y como todo lo que no se resuelve se consolida, se solidifica. Y acá es el último estado, diría, un poco que es en el cual el Scrum tiene que actuar, ¿no? Pero actuar con mucha determinación. Por eso a mí no me gusta, lo veo como continuo esto, lo veo como
que los problemas muchas veces arrancan en el estado 1 y se consolidan en el estado 4 o 5, si no se hace nada, ¿no? Si se mete más la ficha. Por lo cual, en este estado, para mí es muy crítico actuar acá, porque ya hay un riesgo muy probable de desarmar el equipo, ¿no? Un poco de perder a alguien en el camino, porque no se banca más esto, pero quizás antes se pudieron haber ido algunos. Y acá, acá está bueno, además de todo lo que vimos antes, está bueno poder hacer una intervención con experiencia, ¿no? Porque no sabes cómo poder resultar si no se diseña una actividad, si no se diseña un marco de seguridad para el equipo, para que se puedan expresar, para que puedan, podemos decir, bueno, expresarse y descomprimirse emocionalmente, ¿sí? Entonces, que puedan expresar lo que quieran, que puedan expresarlo libremente sin personificarse, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, que puedan expresar qué es lo que nos une, ¿no? Qué es lo que nos separa, digamos, cuáles son los problemas que tenemos. Quizás cómo soy, es un abordaje, ¿no? Cómo soy, pero no Fernando Perla y cómo soy, sino cómo soy anónimamente. Porque en esto te permite, esta dinámica o este abordaje te permite ver a otros cómo son realmente en un estado, cómo se sienten, sin juzgar el conflicto en el medio, ¿no? Sin tener el conflicto en el medio. Y bueno, y quizás cómo crees que podría ser si no nos lleváramos así, si no tuviéramos este conflicto. Y de nuevo, con todo el anonimato del mundo, ¿no? Es decir, tomar un post-it y decir, sería de esta forma, tal, un integrante del equipo. Me parece que puede dar un mapa eso, también de desarrollar la empatía, de ver cómo se siente cada uno en relación a estas situaciones. Y luego, bueno, se puede avanzar, tomar, por ejemplo, no sé, algunos de los conflictos que hayan salido y trabajarlos y un poco conversarlos. Y también dejar un poco la descarga emocional gestionándolo un poco, ¿no? Que no sea también un llanto. Esa es un poco la idea. El último nivel, que es el nivel intratables, es un nivel ya bastante dañino. Quizás pueda haber problemas legales de por medio, ya puede haber hasta venganza, ¿no? Es un nivel que termina mal, o sea, termina, bueno, o despidiendo a alguien, o desarmando el equipo, o bueno, ya a un nivel de destrucción mayor, y quizás el rol del Scrum, ahí si cayó de paracaidista, a gestionar eso tiene que ver con evitar los mayores daños, ¿no? Evitar daños mayores. Entonces un poco, esto ya lo vimos, un poco la idea del Scrum acá es, como les decía, en las primeras instancias, de alguna forma lidiar con, o jugar con ese tuning fino de cómo hacer para que el equipo pueda resolverlo por sí mismo, los conflictos, cómo intervenir a tiempo, es central, y de alguna forma, nada, tener, digamos, aplicar distintas herramientas o distintas técnicas que permitan que el equipo pueda abrirse nuevamente y pueda restablecer la confianza, ¿no? Creo que es una actividad que no es de un solo tiro. Muchas veces, si al equipo se lo agarra tarde, va a requerir como un post-trauma, digamos, un acompañamiento, básicamente sigo siempre con
con mucha amorosidad que tiene que ver con esto de querer lo mejor para el equipo. Y bueno, con mucha contemplación y con mucha también como espíritu nutritivo, ¿no? Es decir, cómo este equipo va a poder resolver junto con el Scrum este tipo de desafíos. Así que eso es un poco lo que tenía para hoy. Dejé un espacio, pequeño espacio para preguntas y respuestas, por si querían ver algo, antes que acá el ejército de niñas se me ponga loco. Creo que es una tarea no menor para los Scrum en la pandemia, porque se dificulta bastante el hecho de estar al tanto de cómo está el resto de la gente. O sea, si bien el Zoom ayuda, no siempre tenés la cámara prendida, por ejemplo, por ende la comunicación es diferente, no ves la comunicación gestual, se dice. Entonces cuesta, no la empatía, pero cuesta identificar las cosas que no se dicen. Entonces es todo un desafío hoy día tratar de identificar cuáles son los conflictos de antemano. Y obviamente, Sí. cuanto antes los agarres, mejor va a ser. Una vez que ya el conflicto está definido, en general es muy difícil sobrellevarlo, muy, muy difícil ya en las últimas etapas. Seguramente algo va a decaer en el equipo, o alguno se va a ir, o se va a cansar, o no va a quedar inmune el equipo, seguramente. Por eso es lo importante de tomarlo antes. Exacto, exactamente. Sí, justo iba a preguntarles, digamos, en su experiencia algo muy, muy similar, digamos, ahora en la virtualidad, que es muy difícil poder identificar el lenguaje no verbal. Y si es que el Scrum Master, conforme va avanzando el tiempo, en una de las láminas que tú mostraste, Fernando, en donde él debería empezar a involucrarse más en la organización y, digamos, problemas un poquito más de alto nivel relacionados a dependencias con la organización más que problemas personales, podría ser que recién el Scrum Master se enteró que ha habido un mega problema personal en la retrospectiva. Si es que la gente se abre y comparte, o sí, o sea, sale el tema personal ahí. Entonces, ¿cómo poder mapear en la virtualidad ese problema, especialmente si los sprints, digamos, sabemos que lo máximo son 4 semanas, entonces, digamos que un problema se identificó en la semana 1 y el Scrum Master se enteró en la retro de la semana 4, entonces me imagino que no debería tener ese nivel de desconexión con los miembros del equipo, pero ¿cómo podría ser para poder enterarse de algún conflicto personal que solamente puede haber sido de 2 personas? A ver qué se les ocurre. Y en principio que el Scrum no esté solo en las retros, que esté más en el día a día. Sí. Igualmente, si son problemas personales, es difícil de identificarlos, salvo que te des cuenta en el trato. Entonces, bueno, nada, plantearlo con cada uno. Otra cosa que ayuda muchísimo a la tarea del equipo son las relaciones interpersonales, si querés, por ahí no tan personales, pero el hecho de, o antes, de tener actividades por fuera del trabajo es como que une al equipo de otra forma, entonces después trabajando se llevan mejor. Okay. Bueno, Diego, ¿qué opinas? A ver, por ejemplo. Lo que pasa es, para mí, el tema cuando llega a un nivel ya como uno de los últimos, ahí es, al estar metido en la metodología Agile y al buscar continuamente que estas células sean autogestivas y resultados constantes, siempre lleva a una serie de roces y ahí llega un momento en el cual vos te planteás si el equipo tiene realmente tantos problemas, ¿dónde empezás a evaluar el esfuerzo en tratar de mejorar todos los problemas o rever cómo está conformado el equipo? Si tiene que seguir conformado así.
más que nada, esto es, ojo, es una opinión personal, es porque, como dije recién, son equipos armados para ser autogestivos y que buscar resultados rápidos. Y son equipos que son totalmente flexibles y hoy pueden estar conformados y mañana se desarma con una mirada a un producto o un proyecto puntual. Ahora, ¿hasta qué punto es el esfuerzo a llevar cuando ya tiene un grado de conflicto alto, a llevar a solucionar lo que vos le ejercés? Y a cuando llegas a ese punto no es más fácil abrir un poco la célula, abrir un poco el equipo de trabajo y conformar otros equipos de trabajo. O a veces la relación llega a un punto que ya está muy desgastada y generar un esfuerzo realmente grande a tratar de solucionarla en estos tipos de equipos es bastante complejo. Como luego son equipos que se buscan resultados y a eso tiende la metodología, a ser más allá, más rápida. Sí. Yo me imagino dos cosas. Primero, si son equipos para resultados, podés esperar, o sea, primero el equipo tiene que saber que no es ese equipo toda la vida, ¿sí? Es como que sabe que es por un tiempo determinado, digamos, hasta que ese producto se termine. Eso en parte bajaría un poco la ansiedad o las diferencias. Segundo, nunca debería llegar a tener el nivel 5, no me acuerdo cuál era, de conflicto, porque si no, siempre va a ser difícil de salir de ese nivel 5. Pero si las células son ágiles para determinado producto, terminaste el producto y definitivamente es muy factible que esa célula cambie, porque si la célula siempre es la misma, no veo la agilidad, digamos. Y la agilidad sí en que, bueno, tenés todos los conocimientos, no necesitas de otros, se autogestiona, pero no necesariamente tiene que ser la misma célula siempre. Sobre todo si no se llevan del todo bien. Sí, en mi opinión tiene que ver un poco con, viste, como a veces lo básico que comenta al principio el tema de la función del Scrum, ¿no? De fomentar las conversaciones. Por supuesto que hay personas que no hay piel, digamos. No sé por qué, debe estar científicamente demostrado. Hay personas con las cuales es muy difícil poder articular, ¿no? Sin embargo, creo que muchos de los problemas de las relaciones humanas tienen que ver con temas no conversados, con miedos, con esto que decíamos de poner opiniones personales que quizás no son sustentadas en argumentos. Entonces, bueno, poder tener la posibilidad de que el equipo converse es bueno porque quizás desarmar el equipo es como, para mí, es como tomarte un amoxidal si te duele algo, ¿no? Es como tomarte un Altrón, digamos. Sí calma el dolor, qué sé yo, si hay algo de base no lo va a resolver, y si las personas después van a interactuar, ya, si éramos compañeros, así estábamos mal, y nos tirábamos de las ropas, cuando estamos en contra, o estamos en otro equipo, mejor dicho, lo vamos a ver como que estamos en contra, ¿no? Entonces, quizás fomentar la conversación y evitar esto de los bandos, ¿no? De que se armen los bandos, porque siempre es mejor escudarse atrás de un bando para pegarle al otro. ¿Y cómo ocurre? Yo creo que, como la pregunta de David, y doy mi opinión, quizás permitiendo o dando el marco, el contexto, el marco de seguridad al equipo para que te tenga en cuenta a la hora de destrabar problemas, es decir, blanquear que lo que nos va a pasar es que nos vamos a pelear, vamos a tener discusiones, vamos a tener desacuerdos y que no va a haber una penalización por eso, ¿no? Sino que va a haber una oportunidad para ser mejores. Me parece que esa filosofía, que puede ser medio fumada o medio etérea, pero sí que creo que se puede transmitir,
creo que se puede, creo que eso podría permitir que te vengan a buscar porque, che, mirá, me parece que hay un problema que está escalando, que es una boludez, que es algo que no debería pasar, o que, bueno, pero pasa y podemos resolverlo, ¿no? Y parece que hay que educar a los integrantes del equipo a resolver conflictos. No es fácil, yo de hecho no sé si lo hemos logrado, pero sí es un camino interesante para desarrollar. Es que en general los conflictos son personales, porque laborales no hay Claro. mucha disputa. En realidad se discute, entre comillas se discute, se sabe cuál es la solución técnica mejor y listo. Sí vas a Exacto. tener intercambio de opiniones, pero técnicamente no hay conflictos. Así que hay que comunicarse. Sí, tiene que ver con esto de que me dijiste mal algo, me lo pediste mal, O no vi el la cámara tono, o el día, o lo que todo fuere. el ¿Sí? día y también mostrar la vulnerabilidad de las personas, que somos personas vulnerables, que nos equivocamos, que sí estábamos calientes, que no te dije gracias, qué sé yo, no sé, miles de cosas pequeñas que se van llenando con supuestos, ¿no? Con supuestos. Le dije algo, no me dijo gracias, es una desagradecida, un desagradecido, qué sé yo. Entonces, poder tener esa conciencia y en cada uno de nosotros para decir, che, disculpame, a veces estuve mal. Bueno, esa humildad también que te hace que estés más cerca de la tierra, ¿no? Como dicen, humildad viene de humus y viene de tierra, de algo nutritivo. Y bueno, está bueno también tener esta capacidad, ¿no? Y un poco inculcarla en el equipo. Pero bueno, me voy a ir al tema del coaching y no quiero, porque por eso no es esta certificación. Pero está bueno. Bueno, ¿algo más que quieran compartir, que quieran comentar? Ya estamos 4 minutitos, pero podemos quedarnos un toque. Muy bien. Bueno, gente, agradecerles un montón que me hayan acompañado en este camino. Así que nos estamos viendo. Lo que necesiten, quise hacer esta reunión así íntima, que me pareció mucho más productiva que la anterior. Así que les agradezco un montón que me hayan acompañado y nos vemos pronto. ¿No? Muchas gracias a todos. Dale, gracias a vos, por la Fer. invitación. Gracias a todos. Gracias. Chao, Chao, Muchas chao. chao. gracias, que pases bien. Chao, Adiós, chao. David. Nos vemos a todos. Chao, chao. Chao, chao. Portate bien. Bueno, momento. Bueno. Want to stop.